Pero sí, como contaba Rosana, yo soy farmacéutica igual, colega, y estoy especializada en dermofarmacia. Trabajo actualmente en un laboratorio farmacéutico que tiene una tremenda línea de dermofarmacia, dermocosméticos. Y justamente la protección solar, un protector solar, cae por definición regulatoria en cosméticos. Si bien en realidad, por ejemplo, en Estados Unidos corresponde a un OTC, es un medicamento. Entonces resulta que yo creo que todos hemos escuchado que la radiación ultravioleta es mala, ¿no es cierto? Creo que lo han dicho bastante. Y bueno, existen los protectores solares. El problema es que tenemos una enorme variedad de productos que elegir en el mercado. O sea, tenemos desde cremas, aerosoles, aceites solares, compactos, polvo, etcétera, una tremenda gama para elegir. Y además nos dicen de repente FPS 50 más, 30, 15, hipoalergénico, resistente al agua, protección UVA, etcétera. Entonces, mi idea es poder traspasarle un poquito de conocimiento para que entiendan mejor cuál es la diferencia entre o qué significa cada concepto y también herramientas como para saber elegir mejor. Nosotros en el laboratorio tenemos, no les conté, pero muchas líneas de fotoprotección y son de desarrollo local, es decir, las diseñamos nosotros, se fabrican acá y no solo fabricamos, sino que dedicamos mucho tiempo a capacitación. Bueno, después les voy a contar un poquito sobre la situación en cuanto a las leyes en Chile que protegen al empleado de la radiación solar. Entonces, nosotros participamos en esa área, estamos muy presentes en entregar productos adecuados para proteger a una persona que está expuesta a la radiación ultravioleta por razones laborales y a entender un poco el contexto y cómo cumplir con la normativa también. Entonces, para poder entender, primero protección solar hay que entender qué es lo que es radiación ultravioleta. Y les voy a hablar todo el rato de UVB, UVA, que sí. Entonces, lo primero es explicarle un poco los términos para que me puedan seguir con el razonamiento. Después entrar a un tema súper importante que es el cáncer de piel y la prevención. O sea, ¿qué rol cumple realmente un protector solar en la prevención de cáncer? Hay mucha gente que dice, no, en realidad no está demostrado, no sirven para nada, son tóxicos, ¿verdad? En fin, vamos a ver un poquito qué es lo que realmente hay de información científica, que todos tenemos en este momento un enfoque muy científico y serio y criterioso a veces de información que nos llega, porque información hay mucha hoy día, y hay mucha información mala que al final perjudica mucho a la gente, porque al final se deja llevar por opiniones de gente que no tiene idea de qué está hablando y al final es peor. Ahora, después de ese paréntesis, vamos a ver un poco de, bueno, yo soy formuladora, de las diferencias de una forma cosmética a otra. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una crema, un aceite, un polvo? Realmente todos protegen lo que dicen, etcétera. Hablar sobre los test de eficacia. Es un cosmético, pero es un cosmético muy especial porque tengo que hacerle un montón de tests, y créanme que son carísimos, para poder demostrar que realmente protegen. Se les voy a contar un poquito estos tests. A ustedes, chicas, a lo mejor les va a servir también, estoy pensando, todo esto para cuando estén en sus prácticas. O si quieren trabajar en farmacia, poder realmente aconsejar a alguien en la elección de un fotoprotector. Después un tema muy lindo que es fotoprotección en niños, porque es una población muy particular y para ahí hay ciertas recomendaciones especiales. Y lo más entretenido tal vez de todas algunas de las tantas controversias y dilemas que hay en torno a la fotoprotección. Primero, radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta proviene del sol, ¿cierto? El sol, sin embargo, no es solo radiación ultravioleta. Si vemos acá este pequeño círculo, la mitad de la radiación del sol es calor, es infrarrojo. Y la otra mitad casi completa es luz visible, que nos permite ver. Y solo un 8% corresponde a radiación ultravioleta. Y este 8% está dividido en 3 zonitas. O sea, el hombre, nosotros decidimos que se llamaba ultravioleta y decidimos que había una zona C, B y A, que son según la longitud de onda, según cada parámetro. Afortunadamente la UVC es 100% filtrada por el ozono estratosférico, es decir, no llega hasta nosotros. Y digo afortunadamente porque es muy dañina, es germicida. De hecho, una de sus aplicaciones en la Tierra son ampolletas de esterilización. En cámaras de flujo laminar, qué sé yo, son ultravioleta, es ultravioleta C, porque es muy dañino, mata todo. Pongo mi manito debajo y va a haber mucho daño. No se recomienda. Después lo que me queda son UVB y UVA, pero resulta que de lo que llega a la superficie terrestre tengo un 95% de UVA y solo un 5% de UVB. Y esto va a ser muy relevante a lo largo de la charla. Ya les dije, el hombre, nosotros decidimos que estaba UVB y UVA. Y en parte se definió, bueno, sí, por la longitud de onda, pero también porque longitudes de onda más cortas, si se acuerdan de física, son más energéticas y son mucho más dañinas. Entonces, UVB son las más chiquitas y las más dañinas, pero tenemos solo un 5%. UVA son longitudes de onda más largas, pero tenemos mucho más. Y les voy a dar un poco un tip para que se acuerden de UVB y UVA con
con un concepto que el UVB asocian siempre a burning, a quemadura en inglés, porque es el principal responsable del eritema solar, cuando yo me pongo al sol y me quemo roja. Ese es el UV principalmente, no exclusivamente. Y el UVA asocian en la al aging, porque dentro de todos los efectos que tiene la radiación ultravioleta está el fotoenvejecimiento, es decir, se alteran todas las estructuras, la piel se pone gruesa, acartonada, arrugada, fea, se cae, todo lo que se puede imaginar. Entonces ahí se pueden asociar con la A. Como les digo, no es 100% cierto que solo la UVB produce eritema, porque de hecho si yo hago un fotoprotector que filtre solamente UVB, igual me puedo quemar, porque la única diferencia es que la UVA es mil veces menos potente en producir eritema que el UVB. Un tema de dosis realmente. Ahora, ¿de qué depende la radiación que llega hasta la Tierra? El Sol siempre emite lo mismo, pero hay días en que tenemos más o menos radiación. Y los factores que afectan son la hora, la época del año, obviamente a mediodía es máximo y también en verano. La situación geográfica y la altura. El ecuador es máximo y si yo subo, voy a la montaña, también tengo más exposición a radiación ultravioleta. Lo otro que influye es el albedo, que habla de la reflexión de la luz en la superficie. Por ejemplo, yo tengo que la nieve me refleja un 30-80% de la radiación, o sea, es mucho más la dosis a la que yo estoy expuesta. Y la arena un 15 o un 30. Ahora el clima, que todos siempre dicen, no, hoy día está nublado, hoy día no importa que no me ponga protector. Un día parcialmente nublado me filtra apenas un 20%. Y si un día absolutamente nublado, un día que está oscuro, en que está frío porque no pasa el infrarrojo, apenas un 50%. O sea, la radiación ultravioleta igual llega hasta nosotros. Así que esta fotito en el fondo para recordar que la fotoprotección aplica todo el año, primavera, verano, otoño, invierno. No solamente en verano, que es como el concepto que tenemos siempre, porque quema, porque es más intenso, obviamente. Y ahora, si bien no es un factor que determina lo que llega a la superficie terrestre, un tip que a mí me parece súper interesante. El vidrio es capaz de filtrar toda la UVB de burning, pero deja pasar el UVA. Es decir, es más difícil que yo me queme si estoy detrás de un vidrio, pero igual voy a envejecer. O igual voy a tener todos los efectos que tiene la UVA asociada. Ahora, esta parte es súper interesante cuando uno se mete en este tema. Resulta que, ya, diferenciamos UVB y UVA, resulta que los efectos que tienen sobre la piel también son distintos. Distintos parcialmente, porque les digo, en realidad los dos se unen y siempre trabajan en conjunto en todos los daños. Pero hay unos que tienen predomina cierto daño más que la otra. El UVB, recordemos, son las longitudes de onda más cortas, más energéticas, solamente llegan hasta acá, la epidermis, la primera capa de la piel, la más superficial, la que vemos acá. Sin embargo, como es la más dañina, esta energía llega hasta el ADN y es capaz de dañarlo directamente. El ADN tiene grupos cromóferos, ¿se acuerdan? Un cromófero que es capaz de absorber cierta energía, cierta longitud de onda. Y estos cromóforos son especiales para el UVB. Entonces el ADN chupa estos fotones y lamentablemente esa energía hace que se haga un daño inmediato. De hecho, si se acuerdan, el ADN son dos hebras, ¿cierto? Están unidas por sus bases, así, súper ordenado y perfecto. Llega este fotón, el cromóforo lo absorbe y se rompen enlaces de base y lamentablemente estas bases se unen por los costados. Y tenemos una aberración y en el fondo un cromosoma, o sea, el ADN que no está legible, que no está funcional, es una mutación. Este es un tipo de lesiones, hay otros, pero este es el más dañino. Y eso porque absorbe la energía directamente. Después tenemos el UVA, que es mucho menos dañino, pero acuérdense que tenemos 95% UVA que llega hasta la Tierra, penetra mucho más allá, hasta acá, hasta la dermis. La dermis es la siguiente capa de la piel, que es el cuero, el colchoncito turgente que tiene todas las fibras de colágeno, tiene la irrigación, los nervios, etc. Llega más lejos y, si bien no hace daño directo como el UVB, porque es una longitud de onda más larga, menos energética, todo el daño que produce, que es también bastante, es a través de radicales libres. También tiene grupos ahí que se producen radicales libres y esos radicales dañan membranas, estructuras y también el ADN. Distintos tipos de lesiones, pero también lo dañan. Ahora, ¿cuáles son todos los efectos de la radiación ultravioleta sobre la piel? Creo que, bueno, primero hablar de efectos agudos, es decir, algo que me pasa inmediatamente y tengo efectos que son a largo plazo. De los agudos creo que es más fácil partir viendo los clínicos, que es algo que uno, con lo que está más familiarizado. El eritema solar, el bronceado. Inmunosupresión, por un lado inmunosupresión de la inmunidad adquirida, pero hay una inmunoestimulación de la innata. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Hay una reducción de la presión arterial, todos estos factores son consecuencia de los efectos a nivel molecular o celular. Hay una reducción de la presión arterial por liberación de óxido nítrico por el UVA. Hay exacerbación en general de todas las dermatosis solar,
Todas las personas que tengan una hipersensibilidad distinta a la radiación, generalmente es UVA visible, se agrava con el UVA. Y produce también una sensación de bienestar, porque después les voy a mostrar también el mecanismo. Hay una liberación de endorfinas con el sol. Entonces hay gente que realmente es adicta a tomar sol, ahí se entiende, porque esa gente debe ser más sensible a esas endorfinas que se producen cuando uno está tomando sol. Bueno, les conté de todos los efectos clínicos, los moleculares, sin ir en muchos detalles. Quiero destacar acá la síntesis de vitamina D. Y ojo, síntesis, porque he escuchado gente hablar de absorción de vitamina D. Es síntesis. Tiene mucho que ver y les voy a explicar después en más detalle cómo. Y liberación ya hablamos. Después en daño crónico, obviamente yo creo que todos hemos escuchado hablar del cáncer de piel, ¿cierto? La radiación ultravioleta está directamente relacionada con por lo menos 2 de 3 tipos de cáncer a la piel. De hecho, el tercero también hay autores que lo relacionan directamente. Y fotoenvejecimiento, o sea, hay unos que tienen que preocuparse mucho del cáncer, más riesgo, y otros que les interesa por último no arrugarse tanto. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección? Dijimos daño. Está claro, o sea, que tiene efecto, tiene efecto. ¿Cómo nos podemos proteger? Primero, evitando las horas de mayor radiación, que son mediodía, ¿cierto? Verano y así. Tratar de mantenerse a la sombra y cubrir la piel, ropa, anteojos, sombreros. Y por último, protector solar. Y ojo que el protector solar además hay que tener mucho cuidado que debe utilizarse de la manera correcta. Hay que utilizar la cantidad correcta y la frecuencia correcta. Y hay que evitar la sobreexposición. O sea, si yo me pongo un protector solar no significa que ahora puedo andar debajo del sol a plena luz del sol y quedarme, sobreexponerme, sino que igual hay que cuidarse del sol. De hecho, hay mucha gente que, una de las tantas críticas que se le hacen a los protectores solares es que hay gente que se siente protegido y se sobreexpone. Entonces, usando protector solar se daña más que una persona que no usa, porque se expone más al sol que la persona que no usa pero está a la sombra, por ejemplo. Así que ojo con ese punto que es súper importante. Hablemos de cáncer de piel y protección tópica. El cáncer de piel son 3 tipos, el vasocelular, espinocelular y el famoso cáncer de tipo melanoma. ¿Ya? Estos dos en general tienen buen pronóstico, y sobre todo si se detectan de forma precoz. Y estos dos está pero súper requete relacionada la radiación ultravioleta con estos cánceres. O sea, yo les contaba esto del ADN, las bases en el fondo que se rompen los enlaces, se unen mal, y que los CPDs que se llaman, están absolutamente asociados a estos cánceres. El cáncer de tipo melanoma, en general la mayoría de los autores dice que no es, la radiación ultravioleta no es como el principal factor causante. Sin embargo, hay varios estudios que demuestran que igual es un factor enorme de riesgo, aunque no sea el agente etiológico. Fíjense que el melanoma, esto les dije que tenía buen pronóstico, el melanoma no, el melanoma es un cáncer sumamente agresivo y no tiene una incidencia tan alta, pero es muy agresivo. Y aquí un poquito de estadísticas que saqué del Skin Cancer Foundation y otras páginas web para ustedes. El cáncer de piel es el cáncer más común dentro de todos los cánceres. 1 de cada 3 cánceres es cáncer de piel, o sea, así de relevante es el tema. Y 1 de cada 5 norteamericanos van a desarrollar cáncer de piel en su vida. Por último, muere un norteamericano por hora por melanoma. O sea, solo en Estados Unidos, es un tema súper importante. Y ahora, ¿qué monos pinta el fotoprotector en todo esto con medida de precaución? Está súper demostrado que el uso correcto de un fotoprotector te permite controlar muchos endpoints, como el sunburn cells, que son células de tu piel que realmente, como dice el nombre, se quemaron y murieron por tu exposición al sol. Son marcadores de daño. El eritema, que también es daño. La inmunosupresión inducida por radiación ultravioleta. Les contaba yo que la radiación produce esta inmunosupresión, que por un lado la piel tiene células del sistema inmune también, que se llaman células de Langerhans. Estas células se van muriendo, va disminuyendo la cantidad y la actividad por el sol. Entonces, por un lado, va a disminuir tu inmunidad como innata a ese nivel, a pesar de que también les conté yo que la estimula, pero bueno, las células de Langerhans se mueren, hay menos presentación de antígenos a nivel de nódulos, y hay una serie de, cuando se produce este daño en el ADN, hay una reacción en cadena, inflamación, citoquinas, qué sé yo, y se produce una inmunosupresión un poco generalizada. Pequeño paréntesis, esto de la inmunosupresión es re interesante porque obviamente es malo, porque si yo estoy con células que se están mutando, con ADN que está dañado, mi sistema inmune me protege, ¿cierto? Detecta células cancerígenas y las mata. Si yo tengo una inmunosupresión sumada a que me estoy exponiendo al sol, doble riesgo, porque en el fondo además estoy bajando mis defensas que pueden protegerme de este cáncer.
Pero por otro lado, la fototerapia se usa mucho en medicina, justamente para enfermedades autoinmunes, porque el exponerse a la radiación hace este efecto inmunosupresor y te controla ciertas enfermedades. Bueno, cerrando el paréntesis, la del uso de protectores solares te protege a esta inmunosupresión inducida por radiación y te protege de la formación de fotoproductos, que son los tipos de lesiones del ADN que se generan con radiación ultravioleta. Y por último, y esto es lo que quiero que retengan, hay evidencia, papers científicos, peer review, gente seria que se dedica a la fotobiología, que ya ha demostrado que el uso correcto de un fotoprotector te permite contribuir a prevenir los 3 tipos de cáncer. Y acá se encuentra mucho artículo y cosas en internet que dice que no sé qué, que no sirven para nada. La evidencia está. O sea, si ustedes se ponen a buscar evidencia científica, está. Ahora, esta diapositiva la puse en especial, sobre todo pensando que podría ir la gente de la comunidad que tal vez no tiene tanto conocimiento científico, biológico, pero respuesta al qué pasa con el daño al ADN y 2 respuestas biológicas bien particulares. Primero, el eritema y bronceado. Las puse las 2 juntas porque resulta que las 2 son consecuencias del daño al ADN. O sea, cuando yo me puse roja como camarón es porque mi ADN se dañó y eso generó una reacción en cadena que terminó por un lado en eritema y por otro lado se generó bronceado. O sea, la señal para esos 2 es daño al ADN. Más encima, está demostrado que el daño al ADN, es decir, estas lesiones, se producen a dosis suberitematosas. Es decir, antes de que yo me ponga roja, ya estoy dañando el ADN. Ahora, obviamente el cuerpo es un equilibrio dinámico. Estamos expuestos a daño, pero tengo un montón de mecanismos de reparación. Lo importante es nunca romper ese equilibrio. Si yo tengo más daño que reparación, es cuando empiezo a tener problemas, mutaciones, acumulaciones, y voy a terminar teniendo un cáncer. En el tema del bronceado, les digo, creo que es interesante, sobre todo que siempre está tan de moda el bronceado, todos quieren ser morenos. Resulta que tengo que dañar mi ADN para poder quedar primero bronceado. Segundo, bueno, es una respuesta adaptativa. Lo que hace la piel es sintetizar este pigmento, la melanina, que se transporta hasta sobre el núcleo y queda sobre el núcleo de las células como un paragüita. Y eso protege que llegue la radiación al núcleo. Entonces, esa es la función. Pero el bronceado no protege del cáncer y en realidad si tomamos la pigmentación basal de una persona, es decir, el color de piel, se estima que tiene un FPS como de 2. O sea, nada, bajísima. Y esto es lo que les contaban antes. Cuando yo tengo un daño al ADN, tengo varias respuestas, aquí les puse algunas. Una, se produce la hormona estimulante de la melatonina, que es la pigmentación, se produce el bronceado. Por otro lado, se genera beta-endorfina, que es un opioide endógeno. Y este es el que nos trata de explicar por qué hay gente que es tan adicta a tomar sol. Y bueno, y otras hormonas como la corticotropina. Ahora volvemos a los que les planteaba en un principio. Entre tanta oferta de protector solar, ¿cómo saber cuál es mejor o cuál sería una diferencia? Si lo vemos desde el punto de vista de la formulación, yo ya definí mi filtro, ¿cierto? ¿Qué tipo de protección quiero? Hay otros factores que van más allá de la elección de filtros, que son primero la capacidad de mi fotoprotector de hacer un film homogéneo sobre la piel, que no quede ningún hoyito. O sea, en el fondo es como si yo pusiera una frazada en vez de un encaje. O sea, necesito que se cubra toda la piel para poder proteger. Por otro lado, necesito un cierto grosor de film, porque está súper demostrado que el grosor del film, del producto que queda sobre la piel, está relacionado con la eficacia de protección solar. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, que, bueno, aquí les puedo decir WO, porque son todos, bueno, no todas farmacéuticas. Pero en el fondo, según el tipo de producto solar, las cremas grasas, en el fondo agua en aceite, son más protectoras, tienen mejor film y mejor grosor de film que las cremas normales, una crema cualquiera, y más que una versión en spray, por ejemplo. Claro, porque no te protege 100%, no te asegura con un spray que no quede hueco. Porque claro, el film queda mucho más delgado también, entonces es mejor la performance de los de acá. Sí, ahora eso no quita que un producto no pase todos los tests. Lo que pasa es que después vamos a hablar de los tests. Cuando hago el test estoy en condiciones estandarizadas, o sea, yo ocupo una cantidad de protector solar X, por lo tanto siempre voy a tener una respuesta ok. Ahora, que esa cantidad es la que se aplica a la gente después, es el problema. Entonces esos productos hacen que realmente lo que uno se aplique sea mucho menos sobre la piel. Después, bueno, y si volvemos a la imagen de acá, ay, se puso. Ya. Fíjense, acá hay por ejemplo, un producto compacto, un polvo,
una crema. ¿Qué piensan ustedes que es mejor? ¿Una crema o un polvo? Ahora se entiende por qué, ¿cierto? En el fondo, ¿cómo un polvo me va a hacer una capa superficie sobre la piel? No puede. Igual puede que dé los test, o sea, no lo pongo en duda. Pero sobre la piel al final, ¿cómo va a ser esa película? No va a ser igual. Otro punto es la rheología. Este es un tema ya súper científico, pero en el fondo, cuando yo diseño un producto, más allá de los filtros y del film y el grosor, necesito que el producto se aplique fácil, ¿cierto? Yo aplico un poco de fuerza, el producto se desliza sobre la piel, pero cuando yo dejo de aplicarlo, en el fondo, el producto está sobre la piel y en reposo, se quede quieto, no se mueva. Porque si el producto fluye demasiado, como la piel es irregular, se va a meter en los surcos y al final lo que me queda de protección encima va a ser muy poco. Entonces necesito modificar, controlar también lo que es la rheología. El sensorial es muy importante igual porque que una persona ocupe el protector solar en la cantidad que se requiere y en la frecuencia que se requiere es absolutamente dependiente de que le guste el producto. Si no le gusta, no lo va a usar y punto. No saco nada. Y otro parámetro que tal vez no es de formulación, pero, o sea, sí es de formulación, pero no tan relacionado con la forma cosmética, es la fotoestabilidad. Es súper importante este parámetro en un fotoprotector porque si mi producto no es fotoestable va a perder eficacia en el tiempo, solamente porque el filtro se va a degradar. Ahora el filtro que en realidad hay que retener, que tiene un problema de estabilidad, es la bobenzona. Es muy utilizado porque es un muy buen filtro y es protector en el rango del UVA, en un rango en que hay muy pocos filtros ultravioletas para formular. Y se puede estabilizar, o sea, ya está súper estudiado, ok, tengo que mezclarlo con esto, aquí, no puedo usar aquí, todo de cómo hacerlo, pero hay que verificarlo. O sea, de todas maneras, cada fórmula es única y en el producto terminado hay que verificar que sea estable. Veamos entonces cómo se determina el famoso FPS que ven ustedes siempre en el etiquetado. Es el factor de protección solar que está correlacionado con el daño en UVB, el daño agudo, porque el endpoint, es decir, lo que yo mido acá, el endpoint, es el eritema. Esto se hace en personas, todavía no se ha logrado llegar a un test in vitro que sea suficientemente adecuado como para reemplazar el de humanos. Se pone una persona y en la espalda hay unos simuladores solares, entonces se irradia la piel sin protector solar y con protector solar. Suena terrible, pero son dosis pequeñas. Estoy segura que el fin de semana toma más sol que en este test. Y se compara qué dosis de energía necesito con la piel sin protector y con protector para saber qué factor tengo. Entonces, un FPS, por ejemplo, de 50 quiere decir que mi piel aguantó 50 veces más dosis de energía antes de ponerse roja. Y algunos dicen, sí, puedo aguantar 50 veces más en tiempo con un FPS de 50. Sí, directamente sí, pero la explicación exacta es esta. Lo más importante de este test es la cantidad de producto que se usa, 2 miligramos de producto terminado por centímetro cuadrado. Y eso es lo que nadie ocupa después en la vida común. Pero retengan este número por ahora. Ahora, en el experimento, en el laboratorio, yo puedo tener un FPS de 33, 12, 100. 100 se puede tener, no hay tope. Pero resulta que en un momento las autoridades dijeron, a ver, es súper difícil para una persona que va a elegir un fotoprotector entender la diferencia entre 33, 23, 100. Entonces, por eso se hicieron rangos, que en realidad esto se heredó de Europa. Pero por eso es que ustedes en el etiquetado van a encontrar protección baja, solamente FPS 6, si es que yo obtuve un resultado experimental entre 6 y 9,9. Y así, un FPS 50 más es protección muy alta, corresponde a un resultado en laboratorio de 60 o más. Entonces, así es como lo van a encontrar en el etiquetado. Protección UVA. Acá tengo dos maneras, igual hay más, pero estas son las más importantes de determinar protección en el rango UVA específicamente. In vivo e in vitro. In vivo es un protocolo muy similar al del FPS, pero que en vez de ello ocupa una lámpara UVA, entonces lo que voy a mirar no es quemadura, no es rojo, no es eritema, sino que es bronceado. Las primeras pigmentaciones visibles. El in vitro es un test de absorbancia en laboratorio, en un equipo, en que yo veo el producto cuánto absorbe en el rango que le estoy midiendo. La ventaja es que además este test in vitro me da un parámetro que se llama longitud de onda crítica, que corresponde al 90% del área bajo de esta curva, entre 290 y 400 nanómetros. Y eso es un parámetro que te habla un poco de la amplitud de cobertura de tu fotoprotector, o sea, cuánto debería estar protegiendo también sobre el UVA. No es, tiene sus limitaciones, pero básicamente es eso. Y el PA, cuando tengo este test in vitro, yo en mi etiquetado voy a poner, ya sea tiene UVA, protección muy alta, alta, mediana, bla, bla, o voy a poner tal vez un número, pero el número no le sirve a casi nadie, porque nadie entiende qué número y no tienes contra quién compararlo, entonces casi no lo van a encontrar así. Pero sí alta, muy alta, con las palabras. En cambio, el in vivo, la manera de etiquetarlo en los productos es con PA cruces. Obtengo un número, igual que acá, más o menos de la misma escala,
Pero aquí si yo tengo un número, por ejemplo, entre 2 y 4, voy a poner en mi rotulado que es un PA cruz, que es protección baja. Y acá, el otro extremo, PA4 cruces mayor a 16 fue mi resultado y eso corresponde a protección muy alta. Hay muchos otros test que se le hacen a los fotoprotectores, pero los más relevantes son resistencia al agua, que es un protocolo en que yo mido el FPS generalmente antes y después de inmersión en una tina. Y la inmersión, si yo quiero decir que mi producto es resistente al agua, tengo que hacer distintas etapas de inmersión hasta acumular 40 minutos. Si yo quiero decir que es muy resistente, el mismo protocolo, pero tengo que acumular 80 minutos. Y cuando, me faltó poner, pero yo le mido antes y después, y en el fondo la diferencia del FPS antes y después de la inversión no puede ser menor al 50% del valor original. No puede bajar menos para que yo pueda usar el claim. Exactamente el mismo, sí, exactamente el mismo que el FPS. La única diferencia es que lo metes en agua, y después lo vuelves a medir. Hipoalergenicidad es un tema súper interesante, un poco controversial tal vez, porque no hay ninguna definición regulatoria oficial ni estandarizada de qué es hipoalergénico. Cada uno lo define como quiere. ¿Qué es lo que hace la industria? ¿Qué es lo que hace casi todo el mundo? Que podría decirte que ahora es comparable. No necesariamente lo mejor, pero es lo que se hace. Que para que yo ponga en mi producto que es hipoalergénico, hago un test parche, como lo que se hace cuando uno tiene una alergia y en la espalda te ponen los parchecitos, es lo mismo. Toman el producto terminado, lo ponen en la espalda y ven en el fondo cuáles son las reacciones cutáneas. Y una cantidad X de personas, por supuesto. Hay otras personas que postulan hacerlo con una revisión teórica, que a mi juicio es mucho mejor que hacerlo con el patch test. Primero, este es un test con personas, que en realidad incluso puedes estar enrolando gente que nunca ha sido expuesta a algún compuesto y le puedes estar provocando la sensibilización. O sea, en humanos y además está jugando con su sistema inmune. Y siguiendo con en este test, por ejemplo, yo como formulador sé que hay ciertos compuestos que tienen una incidencia de alergia que tengo que considerar, o sea, que tienen un potencial de producir alergia. Y sin embargo, puedo tener 4 de estos compuestos en mi fórmula y no tuve problemas con este test. Pasó igual, a nadie le dio alergia. Sin embargo, lo que postulan otras personas es hacer una revisión bibliográfica, reviso todo lo que estoy ocupando, cómo fabriqué el producto, todo eso. Y digo, sabes que mi opinión científica es que este producto tiene tal potencial de producir alergia en una persona. Y para mí eso es mucho más lógico, porque yo mirando una fórmula y analizando qué impurezas tiene la materia prima, cómo se fabricó, todas esas cosas, yo puedo saber detectar muchas más cosas que yo como formulador diría, mira, si quieres un producto hipoalergénico, no puedes trabajar con estos compuestos, simplemente no puedes, aunque tu patch test te salga... Bueno, pero hoy día esto es lo que se ocupa. Otros test, fotoestabilidad, les comentaba que es súper importante. Esto simplemente en laboratorio in vitro mido la absorbancia del producto antes y después de radiación y veo la diferencia. Si hay una disminución mayor al 20% de la capacidad de absorbancia, digo que mi producto es inestable. Y esto es algo que también, como no existe un estándar de referencia, es como una referencia de la industria. O sea, también yo puedo decir, sabes que mi producto es distinto, yo encuentro que bajo... puede tener una fotoinestabilidad, no sé, puede bajar 30%. Después, este es súper interesante, que es un factor de protección contra la generación de radicales libres. Si se acuerdan, cuando les hablé de UVA, todos los daños que causa el UVA, que es el 95% de la radiación que nos llega, es a través de radicales libres. Entonces, este test me puede determinar cuánto puedo evitar esa generación de radicales libres al usar un fotoprotector. Y se expresa con un porcentaje. Por ejemplo, si yo digo que mi producto tiene un RSF, un Radical Sun Protection Factor, de 96%, quiere decir que si yo uso el producto correctamente, voy a inhibir el 96% de radicales libres que se iban a formar si yo me exponía al sol. Y de hecho esto es súper lógico, para mí incluso más lógico que otros test. Hay mucha discusión hoy día en cuanto a qué test son realmente lo que uno debiera usar para un protector solar. En este momento usamos lo que todos usamos los mismos, es decir, somos comparables. Pero a mí no me sorprendería nada y sería muy lógico que más adelante ya no se hiciera un FPS o se hiciera un test así, o se hiciera un test, por ejemplo, que me verificara cuál es la uniformidad del film que tengo sobre la piel. Tiene mucho más lógica, inteligencia, que de repente hacer los tests que venimos haciendo hace muchos años. Pero eso vamos a ver qué pasa, a lo mejor en un tiempo más va a cambiar. Entonces, de todo lo que vimos de las formas cosméticas y de los tests, si yo digo 2 protectores solares FPS 50 más, ¿son iguales? ¿Ustedes que van a tener que recomendar en la farmacia? Se fijan en esta imagen, yo tengo un protector que dice FPS 50 más.
Pero acá tengo otro que me dice lo mismo, que tiene UVA-PA 4 cruces, RCF 96% y hipoalergénico, fototal, bla, 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 bla. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos entonces? Claro. Te da más información. Exacto. Te protege más al final del día. Exacto, este me protege amplio espectro, acá no sé si me protege el UVA o no, no dice nada. Y obviamente por regulación chilena, si yo pongo estas cosas en etiquetados porque tengo respaldo. Y si no lo tengo, estoy infringiendo la ley. Ahora vemos las instrucciones de uso. Acuérdense que el test FPS era con 2 miligramos por centímetro cuadrado. Y ya está súper determinado y estudiado que en realidad lo que usamos en el día a día es entre 0,5 y 1,5 miligramos de producto por centímetro cuadrado de piel. Y el gran problema es que el uso de una cantidad menor disminuye mucho su eficacia. De hecho, disminuye hasta solo un 20 a 50% del valor que estaba etiquetado. Ustedes compran un FPS 50 más y se echan menos, están con un valor mucho menor. Esta es la curva que uso, una curva bien ilustrativa de un autor, en que él dijo, esta es la cantidad de producto que aplico sobre la piel, aquí están los 2 miligramos por centímetro cuadrado. Es como se testeó. Al testearlo me da un FPS 15. Le pongo en mi etiquetado, es un producto con FPS 15. Pero si yo ocupo 0,5, me da un FPS menor a 5. Es el FPS real que voy a estar porque no lo estoy aplicando correctamente. Hay unas cámaras UV que son súper divertidas, que me permiten ver la diferencia al aplicar menos o masa. Fíjense en la diferencia de intensidad de color. Y voy a mostrar un video, también es súper gráfico. También con una cámara UV se va viendo cómo se aplica el producto. Aquí se puede ver también con uniforme está los pedazos que quedan sin protección. Sí, bueno, ya se está aplicando harto, pero se ve tan negro. Pero así debería quedar uno. Bueno, ya se ve la chica. Ya. Vamos a llegar a un tip. Ahí está. De hecho, por ahí, bueno, recordemos que formas cosméticas hay miles. Hay cremas, abrasol, bla, 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 y va a variar un poco de todas. Pero para una crema, que es lo que más van a encontrar y probablemente lo que más van a usar, hay un caballero que dijo, bueno, hagamos la reglita de las cucharitas de té. Que significa que, si nos fijamos en la imagen, para la cara, es decir, cara, orejas, cuello y los que tienen que cubrir acá también, se usa por lo menos, como mínimo, media cucharada de té. Para un brazo, lo mismo, mínimo media cucharada de té, un brazo. Una cucharada de té para el tronco anterior, una para la posterior y una para cada pierna, como referencia. Si el fabricante tiene instrucciones específicas, van a estar indicadas en el etiquetado. Ahora también se indica aplicar por lo menos 20 a 30 minutos antes de la exposición. Uno que estudia los filtros ya se lo sabe bastante bien, los filtros funcionan siempre, o sea, no quiere decir que el filtro no esté funcionando en el momento en que yo me lo aplique sobre la piel. Pero yo lo aplico, el agua se empieza a evaporar y se empieza a formar este famoso film del que hablamos. Entonces recién a los 20-30 minutos ya tengo el film bien establecido protector. Por eso es aplicárselo antes. Después hay algunos que dicen reaplicar a los 30 minutos. Y lo puse, es súper poco común verlo, pero lo puse porque me pareció interesante, porque el argumento es que si a la primera no te pusiste bien, o sea, no quedó la cara negra como la que vimos en el video de la chica, si a los 30 minutos te reaplicas, te aseguras de que vas a tener bien protegida la piel. Reaplicar cada 3 a 4 horas. Para mí no es solo un tema de fotoestabilidad, porque dijimos que en teoría tu producto tiene que ser fotoestable, o sea, debería estar testeado y asegurarte que lo es. Pero resulta que yo me pongo el protector y uno no se da cuenta, pero pasa a rozar con la muralla, o me rasqué, o saludé a alguien, o cualquier cosa, y al final, o transpiro. Por transpiración o roce termina removiéndose el producto sobre la piel. Y esa es la razón por la que hay que reaplicar 3 a 4 horas. Es un problema de efectividad en general. Después, así como un poco pensando en uso racional de medicamentos, el fotoprotector, la idea es usarlo solamente en los lugares fotoexpuestos, o sea, no tiene ningún sentido y no debe hacerse. Si yo voy a estar toda vestida, no me voy a poner fotoprotector en los brazos ni en piel que no esté expuesta. O sea, utilizar solo estrictamente necesario. Lo que les contaba también delante era nunca sobreexponerse, porque pensando que el protector está tranquilo, ningún fotoprotector, ninguno, tiene protección total o 100% de la radiación ultravioleta. De hecho, está prohibido decirlo. Ahora, ¿qué pasa con los niños?
Primero que nada, niños menores de 6 meses no se utilizan protectores solares. O sea, ese niño primero que nada no debería estar jamás al sol, a pleno sol. Hay que protegerlos a la sombra y con ropa, o con gafitas, con gorro, todo ese tipo de cosas. Cuando ya están entre 6 meses y 2 años, la idea sigue siendo que eviten el sol y que no usen protector solar, pero sí porque ya no queda otra y realmente tienen una franjita de piel expuesta, ponerle un poco solamente donde está expuesto al sol. Y ahí se recomienda preferir protectores solares que son 100% hechos a base de filtros minerales fotoestables, que son el óxido de titanio, dióxido de titanio y el óxido de zinc, o utilizar también minerales asociados a filtros orgánicos particulados o filtros orgánicos de última generación, que son muy buenos. De ahí les puse un poco los nombres que son los que encontrarían en el etiquetado. Cuando ven el listado de ingredientes, está súper chiquitito, pero después si quieren les mandamos la presentación. Siempre elegir formas lo más simple posible. Mientras menos ingredientes, mejor, sobre todo para un niño. Y evitar el uso de un filtro que se llama benzofenona 3, que es un filtro bien antiguo, que también protege un poco en el UVA, pero tiene el gran inconveniente que este filtro se absorbe por la piel. Entonces hay estudios que han mostrado hasta un 10% de absorción de la dosis que aplicamos con fotoprotector, y obviamente primero no es un medicamento, no me interesa absorberlo, no quiero absorberlo, de hecho lo quiero evitar, y además por ahí, relacionado con la absorción, hay algunas controversias sobre un potencial efecto endocrino de este filtro. Ahora está por ahí nomás, está como que sí, hay que seguir evaluando, no es que la comunidad científica sí, efectivamente tiene un efecto endocrino, como dicen algunas organizaciones más polémicas, pero sí que hay que seguir y hay que estudiarlo y darle un buen análisis. De todas maneras, no tenemos por qué andar con un xenobiótico circulando en el cuerpo, si no es lo que no tiene ningún sentido. Y por último, tiene una tremenda incidencia fotoalergias. De hecho, por eso cada vez que alguien, o sea, en teoría, todos los productos que llevan benzofenona debe decir etiquetado contiene benzofenona para que cualquier persona que sea alérgica pueda evitar ese producto. Ahora, en cuanto a la protección ultravioleta en el trabajo, o sea, creo que Chile debemos estar súper orgullosos de lo que tenemos como protección gubernamental para las personas que están expuestas a radiación en el trabajo. Hay una serie de leyes que primero reconocen la radiación como un riesgo laboral y que además obligan al empleador a tener un plan de gestión de prevención y entregarle todas las medidas, incluyendo equipos, instrumentos, incluyendo un fotoprotector. El Ministerio de Salud sacó una guía técnica, además, en que se describen todas las medidas de control ingenieriles, administrativas y de elementos de protección personal, donde cae el protector solar. Ahí les voy a mostrar. Básicamente en esa guía, ¿qué es lo que dice? Que yo necesito que mi fotoprotector sea de amplio espectro. Me habla de qué FPS tengo que tener, que depende del índice de UV que vaya a tener al cual va a estar expuesta la persona trabajadora, y la protección de UVA, el nivel de protección UVA. Y además, fíjense que ya dijimos, las leyes reconocen la radiación ultravioleta de origen solar, nada de solarium ni nada de otras fuentes, como riesgo laboral. Y además, el año pasado, esto ya es súper nuevo, hay un protocolo de patologías dermatológicas que emitió la Superintendencia de Seguridad Social, en que define cómo yo tengo que calificar lo que es una enfermedad laboral lo que es una sospecha de enfermedad laboral. Es decir, en el caso de la piel, incluye lesiones precancerosas y 2 tipos de cáncer de piel, el vasocelular y el espinocelular. O sea, si hay una persona que tiene ese diagnóstico y que tiene, en el fondo, sospecha de que sea por origen profesional, este protocolo estipula cómo debe evaluarse ese caso para saber si es enfermedad profesional o no. Y aquí empezamos con las controversias o los dilemas, o esas cosas que uno escucha y al final no sabe qué creer o a quién creerle. Primero, se dice mucho que la protección FPS 30 versus 50 más es casi lo mismo, que en realidad no tiene sentido usar el 50 más si tenemos el 30 y es casi la misma protección. Y eso, el argumento es que, claro, si yo uso una FPS de 30, estoy reduciendo la radiación en 96,7%. Si uso el 50 más, la reduzco en 98,3%, es decir, una diferencia de 1,6%. Poca. Uno dice, claro, es relevante. Pero si yo lo miro del otro lado, ahí está la reducción. ¿Qué es lo que me llega a la piel? ¿Cuántos fotones me están llegando al ADN a dañar realmente? 3,3% con FPS 30 y 1,7% con el 50. Y eso significa que si yo uso el 50 más, estoy disminuyendo a más de la mitad los fotones que llegan a mi piel. Y alguien que está con lesiones de precáncer, créanme que vale la pena que ahorre esos cuantos fotones. Y acá también les tengo un pequeño video que es mucho más gráfico, justamente de esto, de la cantidad de energía que al final sí llega a la piel.
esa es la piel, ¿cierto? El protector solar, un FPS 10. Se llegan los fotones de la luz, la radiación ultravioleta, y llegaron 10 de 100. Con FPS 50, los mismos 100 fotones, pero llegan solo 2. Y si yo lo veo en el tiempo acumulativo, ahí es cuando uno dice sí, en realidad. Fíjense como acá ya empieza a ponerse rojo. O sea, ya estoy teniendo eritema en este, mientras en el otro no. Y así, efecto acumulativo. Se está quemando el piel. Bueno, sí, exacto. Eso. Así que bueno, queda ustedes definido entonces qué opinan, si hay diferencia o no hay diferencia. Ahora, el dilema de la protección solar y la vitamina D, esto sí que está súper en boga. Consenso general, la población tiene un déficit de vitamina D, eso nadie lo niega, todos los dermatólogos se lo van a decir y yo creo que si nos hacen un test a todos nosotros estamos abajo. Ahora, ¿qué pasa? Muchos dicen que es por el protector solar, ahora vamos a entender por qué. Pero resulta que los que estudian un poco evolución dicen, mira, en realidad tiene mucho que ver con que de pasar a ser un ser humano que se lo pasaba afuera, estamos mucho ahora dentro de las casas, bajo techo. En la casa, en el colegio, universidad, lo que sea, estamos casi siempre bajo techo. Además, estamos usando fotoprotectores. Y por otro lado, estamos comiendo mucho menos alimentos ricos en vitamina D. Fíjense, en esta gráfica les puse fuentes de vitamina D. El 20% viene de la alimentación y el 80% es síntesis interna. Ahora, ¿cómo se sintetiza? Es complejo y realmente son 3 etapas. La primera etapa es la que ocurre en la piel, en que la UVP, la famosa UVB, esta súper dañina cancerígena energética, cataliza la generación de una previtamina D. Esta después se va circulando al hígado, donde se convierte en vitamina D2. Esto circula y llega al riñón y se convierte en la vitamina D3, que es la activa. Todo el resto no es activo. Esta es la que tiene la función en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo uso un protector solar, veamos acá, un factor SPF 15, mi producción de vitamina D disminuye en un 95%. Y si uso una SPF 30 en 97,5%. O sea, definitivamente el uso de protectores disminuye la síntesis de vitamina D. Ahora entienden por qué, ¿cierto? Cómo funciona la síntesis. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Vimos, ¿cierto?, todo el daño que produce el UVB. Está el tema de la síntesis de vitamina D. Los expertos se han puesto de acuerdo en que recomendar 10 a 15 minutos de exposición al sol, no a pleno sol, ¿cierto? Obviamente seguimos evitando el cenit, puede permitir generar la suficiente vitamina D que necesitamos al día. Exponer, ojalá, piernas, tronco, brazos, la cara, ningún sentido, porque es súper poco eficiente en síntesis de vitamina D. Más lo que se van a arrugar antes de sintetizar vitamina D. Así que, no. También hay recomendaciones de cómo hacerlo con fotoprotector, pero eso ya es un cálculo complejo que ni yo podría calcular en mi casa y me dedico a esto. Así que se lo puse solo para referencia. Pero también existen los suplementos orales. Los suplementos orales tienen la ventaja de que yo sé la dosis que estoy tomando. Porque claro, estos 10 a 15 minutos dijeron, sí, esto es estimado, cálculos matemáticos, científicos, pero depende de la radiación, de la estación, del día, de mi tipo de piel. O sea, son tantos factores que contribuyen que acá tengo una dosis conocida y en la otra no. Y además, el suplemento no tiene ninguno de los efectos dañinos que tiene la radiación. Por eso, de hecho, todos los dermatólogos les van a recomendar tomar un suplemento de vitamina D. La protección solar sigue siendo una tremenda herramienta para la prevención de cáncer. Entonces, la gente que dice, no, es que la vitamina D hay que... Creo que el cáncer es mucho más grave y que la vitamina D es muy fácil de manejar. Entonces, bueno, y yo les ponía que en realidad hay gente que ya está buscando diseños en que el fotoprotector sea capaz de prevenir el eritema y permitir la máxima síntesis de vitamina D. No es fácil, porque hay que hacer un balance de protección y unos cálculos súper complejos, pero ya se está haciendo. Entonces, por último, información a retener, las medidas de protección solar no parten en el fotoprotector, parten en evitar la luz, en cubrirse con ropa y después usar un fotoprotector solo en la zona fotoexpuesta. Cuando se va a elegir un fotoprotector, considerar el tipo de piel, o sea, si obviamente las pieles más claras se queman más fácil, y el tipo de exposición. No es lo mismo protegerse para ir a la playa a pleno sol a mediodía que protegerse para el atardecer. O sea, considerar eso cuando vayan a elegir. También ya vimos el tema de las formas cosméticas. Obviamente si alguien que tiene mucho más riesgo irse por una crema más que por obviamente por un polvo o
un spray o un aceite. Y protección alta UVA o muy alta, acuérdense todo el daño del UVA. El UVA también es súper importante para la gente que tiene fotodermatosis, no sé si lo expliqué como para que quede claro. Entonces, si tiene una persona que tiene realmente alergia al sol, le llama a la gente, tiene que ser un fotoprotector fotoestable y con muy buena protección UVA, porque eso es lo que necesitan. El UVA es la que desencadena esas alergias. Usarlo todo el año, no solo en verano, y aplicar la cantidad adecuada y reaplicar frecuentemente. Por último, lo que les decía, nunca sobreexponerse al sol por estar usando un fotoprotector.